desarrollar Caminantes? Bueno, es una historia que he creado en el marco del proyecto. Digamos que nos convocamos 3 dramaturgos, Julia Tais, Carlos González Villanueva y yo, para escribir historias breves a partir de una serie de pautas que en AIVAL, en la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, se había decidido abordar desde el espectáculo, desde el lenguaje teatral, ¿no? Desde el lenguaje escénico. Pero teníamos unas pautas que cumplir. Una de ellas era, por ejemplo, economía verbal, muy poco texto, más acciones que texto, que no dependieran de la comprensión del idioma para entenderse las historias. Esa era otra pauta, entre otras más, ¿no? Que sea breve, que tenga lenguaje musical, que toquen ciertos temas. Entonces, a partir de eso empezamos a escribir, no a 4 manos ni a 6, sino cada uno escribía su texto, su historia, y nos reuníamos cada 2 o 3 semanas y nos leíamos los avances y hacíamos retroalimentación. En ese marco se ha escrito el proyecto durante los finales del 2022 e inicios del 2023. Y hemos tenido la suerte de ganar un concurso de proyectos editoriales con el que pudimos recibir un fondo. Entonces, por eso es que las historias, 6 historias en realidad, 2 de cada uno es de nosotros, se han publicado en un libro que se llama Teatro Migrante, que ha editado editorial Gambiracio y que está en librerías. De hecho, ha tenido muy buena suerte el libro, se ha casi agotado, pero todavía se encuentran algunos ejemplares en alguna que otra librería o en todo caso en la página web de editorial Gambiracio. Ese libro contiene 6 obras, de las cuales 3, incluida Caminantes, por lo que me has preguntado, están allí editadas. ¿Y cómo decides abordar esa historia? O sea, de todo lo que tuviste que elegir para poder abordar en esta convocatoria, ¿por qué eliges esta historia? Mira, esas son preguntas que uno no termina de responder. Deben ser varias razones, varios factores que deben haber influido en esta situación, estas decisiones, ¿no? Uno no es consciente de todos ellos, ¿no? Me pasó en Surte, en la obra anterior que escribí, que en esa sí coescribí con Carlos González Villanueva, donde después de haber escrito, haber entregado y haber estrenado la obra, me daba cuenta que habían elementos que coincidían hasta con situaciones biográficas o de familiares míos que me habían impactado de adolescente y niño, ¿no? Entonces, pueden haber tantos factores conscientes e inconscientes que influyan en la decisión. Pero creo que de la que soy consciente, por lo menos, es de una razón: de atestiguar la enorme polarización que hay entre las personas y los partidos y los grupos y las comunidades, incluso dentro de una misma sociedad, dentro de una misma ciudad, que nos viene preocupando mucho, ¿no? Es una exacerbación violenta, además, de las relaciones, ¿no? Polarizaciones políticas, polarizaciones ideológicas, polarizaciones que activan reacciones xenofóbicas, que activan reacciones chauvinistas. Eso que hemos estado viendo, incluido en el Perú, con la migración, la ola migratoria, por ejemplo, de las personas que vienen de Venezuela, que hemos tenido más de 1.700.000 en el Perú, impensablemente, no estábamos preparados para eso. Ha generado cosas maravillosas, encuentros lindos, contactos nuevos en el encuentro con personas de ese país, pero también muchísima reacción masivamente xenófoba, ¿no? Y algo de eso está en Caminantes, ¿no? Es terrible que después de haber escrito y publicado la obra, un año después estalle el conflicto de Gaza, ¿no? Entre israelíes y palestinos, tan cruento, ¿no? Que por supuesto condenamos con toda claridad, ¿no? Tanto el secuestro absolutamente arbitrario y reprobable de personas inocentes y de personas de Israel en aquella incursión, una madrugada, una mañana de octubre del año pasado por los palestinos, como por supuesto la masacre que hace Israel desproporcionada, justificada por su legítima defensa, ¿no? Pero eso, como tú habrás visto después de la obra,
tiene ecos en la historia que hemos escrito, ¿no? Y no es que nos hayamos anticipado como pitonizos, sino que estamos de alguna manera los dramaturgos, los escritores, quizá con la sensibilidad siempre activa, como un radar, y capta los problemas, las preocupaciones, incluso cuando están opacas, cuando no están muy claras, ¿no? Eso lamentablemente ha pasado y lo vemos en escena, ¿no? ¿Cómo fue que te conectaste tú con Caminantes? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del proyecto? Bueno, realmente vi una potencia allí en el lenguaje que trabajó el autor, en este caso Percy Núñez, una capacidad de sintetizar este conflicto, este desencuentro que se da entre estos dos personajes, digamos, Shal y As, esta imposibilidad de comunicarse, esta imposibilidad de acceder al otro y de ponerlos en situación de obligarse a crear una estrategia para encontrarse, ¿no? En este caso, desde lo sonoro, desde lo sintomático vocal, desde el encuentro de estos cuerpos, de retomar su inocencia, su pureza, ¿no? Esto que nos convoca, creo yo, a todos los seres humanos, es encontrar esta vulnerabilidad en el otro, reconocerla en uno mismo para poder acceder al otro, para poder encontrarme con el otro. Creo que solamente cuando encontramos esa fibra sensible, ¿no? Podemos realmente hacer algo por el otro ser humano. Para mí es una obra que abre esa posibilidad y al mismo tiempo habla de esta imposibilidad, ¿no? Cómo todo puede llegar a diluirse, digamos, por un sistema que está operando detrás, por una intención ajena que está moviendo a estos personajes, en el caso de la obra, y que finalmente impide que puedan sostener ese vínculo que han construido ellos a pulso, ¿no? Un vínculo que efectivamente no es formal, sino que es real, es un encontrarme en el aquí y ahora con el otro en una circunstancia y buscar el modo de relacionarme, de encontrar, de construir juntos otro lenguaje, ¿no? Un lenguaje común, realmente que surge de esta necesidad y esa frustración también es muy fuerte también, ¿no? Cuando esto no lo podemos sostener porque está operando allí una intención que es ajena a los deseos, a los anhelos de cada uno de estos personajes, ¿no? Tienes dos actores en escena, muy poco texto y mucho que decir. ¿Qué fue lo más retador para ti al abordar? ¿Qué fue lo más retador para ti al abordar? Creo que ir tejiendo todas las matrices creativas, ¿no? Yo me he centrado en el trabajo corporal, performativo de ellos, en el trabajo vocal, en el juego de estos cuerpos con estos objetos, trabajo desde lo minimalista, ¿no? Esta escalera, esta carretilla y nada más, digamos. El lenguaje visual allí también aporta esta proyección del poema, esta voz de este poeta palestino que precisamente falleció hace 10 años, pero que sin embargo las circunstancias que él describe siguen siendo totalmente actuales, ¿no? Y ahora con el contexto que vive este pueblo, pues mucho más duras, ¿no? Y que los actores logren conectar a su vez con todo esta fragilidad, ¿no? En ellos, tocar estas fibras sensibles para que puedan efectivamente hacer que en escena pueda el público conectar con estos imaginarios que propone el texto del autor, que propone el poema, que proponen los objetos. Creo que ese es el trabajo, el desafío más grande, ¿no? Cuando uno compone una pieza teatral, cómo pueden articularse todas las matrices, lo lumínico, lo sonoro, lo gestual, lo vocal, lo textual, lo corporal, ¿no? ¿Qué fue lo que conectó contigo de la obra que abordaste? Mira, muchas cosas conectaron conmigo. En principio, la sensación de migrante, de tener que estar constantemente en movimiento, pasando de un lado al otro,
Creo que eso es muy y bueno, yo soy de Bolivia, es muy cultural, muy boliviano, de estar todo el tiempo migrando de un espacio a otro. Eso conectó por un lado. Por otro lado, también esas luchas entre lo tecnológico y la tierra y lo cultural. Entonces eso también conectó conmigo desde un inicio, como estas luchas internas, ¿no? Como un mestizaje que hay adentro de uno, ¿no? Que está constantemente en eso. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste al abordar el montaje? El texto, porque bueno, es un texto muy interesante de leer, pero por momento de montarla hay complejidades, ¿no? Entonces, que te pide el texto. Entonces, creo que eso fue un poco, por ejemplo, tiene textos de, bueno, le corta la carne en vivo, digamos, por ejemplo, y era como, ¿no? ¿Cómo hacer esa escena? O, no sé, ahí tiene muchas cosas así que había que darle otra lectura, ¿no? Y también hubo unos agregados, claro, ya eso ya de montaje, de puesta, que tiene que ver con las peleas, porque había peleas en la obra, pero queríamos darle otra visión, ¿no? De esta pelea más moderna, más pensando que Duodamo estamos en una época de otro tiempo, entonces creo que eso fue un poco lo más complicado, pero al final salió todo bien. Cuando recibiste el texto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, yo tengo el texto de Rutas Circulares de Carlos González. Lo que me gustó del texto es que no tenía nada de texto, que era solamente un texto de acciones dramáticas. Y como yo me he formado como actriz, lo que más hacemos es el texto, el manejo del texto, pero me gusta más tomar proyectos que tengan que ver con el cuerpo, con la performance, que se puede vincular con otras artes. Eso me gustó, pero lo que también me gustó fue el tema, ¿no? Que habían dos personajes que estaban en conflicto y que no podían solucionar su conflicto. Y por temas como de investigación personal, y me gusta mucho esta cuestión de este viaje interno, se puede decir, ¿no? Que hacemos los seres humanos para enfrentarnos a las distintas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Que a veces la hacemos desde el conflicto, sin soltar prejuicios, preconceptos, y luego soltamos, nos rendimos, como se dice, a la vida, ¿no? Y la vida te tiene sorpresas. En esta obra no es tan esperanzadora, porque de hecho los personajes están en un medio de guerra, en un medio de mucho conflicto, pero deciden, al menos dos de ellos deciden entregarse al mar, ¿no? Como este símbolo de no entregarse a las armas o no entregarse a esa violencia, sino intentar buscar la libertad desde esta energía del mar, ¿no? ¿Qué fue lo más retador al momento de hacer la puesta en escena? Si bien es cierto que tú ya nos has contado de que te gusta mucho el tema de performance como tal, o sea, tienes muy buena conexión con esa tipo de puesta en escena, ¿hubo algo que fuera particularmente desafiante? Siempre es desafiante ya el montaje, porque cuando ensayamos, estamos ensayando actores, director en este caso. Poco a poco se van sumando más al equipo, los músicos, luego el audiovisual, luego las luces, vestuario. O sea, siempre es un equipo que se va sumando de a poco. Y lo retador es que pueda ensamblarse todo eso sin que se vea un monstruito, ¿no? Sino que se vea una real ensamble, que tenga una estética, que la composición musical acompañe a los cuerpos, que la audiovisual. Y sobre todo que en una obra donde hay tantos lenguajes, que ningún lenguaje como que resalte más, sino que haya un equilibrio, ¿no? Eso es lo más retador, aparte porque siempre, recuerda que estamos de jueves a sábado a las 8:30. Al menos en este proyecto, como hemos sido 3 directoras, cada directora quería tener su tiempo, ¿no? Y el tiempo también es retador, ¿no? Poder ensamblar todo en horarios de los técnicos del teatro, que nos ha recibido muy, muy genial. La puesta en escena ha tenido una exigencia, sobre todo en el tema corporal, muy intensa. ¿Cómo ha sido su preparación? Venimos preparándonos desde el año pasado, trabajando con las directoras de manera virtual, con las directoras extranjeras y con la directora peruana de manera presencial.
Y entonces han sido casi 7 meses, ¿no? Como 10 meses intensos. Sí. Claro, estas 2 últimas semanas preestreno ya han sido así, pero mortales. Full presencial, claro. Cada una de las directoras ya tenía un propio lenguaje que fuimos también aprendiendo a lo largo del proceso. Entonces era como cambiar de chip por cada una de las directoras y cada uno de los ensayos. Por otro lado, ha habido momentos con texto, pero momentos sin texto. ¿Qué tan retador ha sido abordar eso? Bueno, creo que es bastante, es delicioso el usar texto, pero creo que también nos ha sido bastante placentero el no usar texto, ¿no? Creo que hemos podido encontrar desde cada experiencia, desde cada forma de hacer, cómo hacerlo sin texto, ¿no? Y en verdad para un actor eso es un retazo, pero en verdad creo que es más placentero no hablar en escena, porque en una mirada hay más potencia que en unas palabras. Es que trabajamos con otras herramientas, digamos, ¿no? Los gestos, el cuerpo, el movimiento, los silencios, o sea, hay varias cosas que tenemos que ir sumando a lo largo del trabajo, ¿no? Para que cuaje, el ritmo, la escucha, muchas cosas. Sí. ¿Qué fue lo más retador para cada uno de ustedes? Puede ser de todo el montaje o de alguno de los tres. Wow. Todo. Es que ha sido un disfrute también, ha sido un proceso, ha sido un disfrute, ha sido por varios momentos un reto, o sea, ha habido varias oportunidades, más que, por así decirlo, retos. La oportunidad de tener que cambiar de cada código, de cada una de las obras, la oportunidad también de explorar mucho más tu voz, más allá de simplemente interpretar un texto cotidiano, el explorar el cuerpo, no solamente desde el caminar, sino también desde el suelo, desde el aire. Ha sido una exploración multidimensional. Tal vez uno de los retos, creo que, y de repente hablo por todos y todas, ha sido, como tuvimos un proceso de 10 meses en donde lanzamos tanto material y pasamos por tantas dinámicas y juegos y creaciones, el luego llegar a montar y tener que pues entrar dentro de 30 minutos, ¿no? Tal vez eso, el soltar algunas cosas puede ser un reto también, ¿no? Porque quisiéramos que esté todo el material que hayamos hecho, pero en realidad al final todo eso sirvió para que esté lo que tiene que estar. Y creo que también la idea de generar una sinergia colectiva, es decir, una pequeña comunidad que se va comunicando a través de los gestos, el movimiento, el ritmo, a través de las miradas. Yo creo que eso es un retazo, no solo para nosotros como intérpretes, sino también para los espectadores, de poder asimilar esos vínculos, ¿no? Vínculos que además en la vida tenemos, ¿no? Todo el tiempo nos estamos mirando, a pesar de que no nos decimos cosas. Y el reto de sostener durante 1 hora y media un espectáculo de movimiento. Y bueno, ahora en función, digamos, es una pasada, ¿no? O sea, cada hora es una vez. Pero antes del estreno hacemos ensayos de una pasada completa y luego otra pasada completa, y entonces eso es como muy retador porque tienes que tener como el físico entrenado, la mente entrenada y muchas ganas, disponibilidad de, ¿no? Estar a disposición del trabajo. Y también, o sea, no solamente para lo que es el elenco y las directoras, sino también para el equipo técnico. O sea, cada obra es básicamente, tiene ciertas semejanzas, pero también en sus diferencias tener que adaptar la iluminación, el sonido, todo a eso es un tremendo reto también. Y quiero invitar a todos tus seguidores, Alberto, a que vengan a ver algunas formas de los anhelos. Y realmente es un placer tenerlos acá porque es el sentido que nos mueve a hacer lo que hacemos. Van a poder apreciar 3 obras ensambladas por 3 directoras de distintos países, una de Ecuador, otra de Bolivia y también de Perú, donde van a ver una obra multidisciplinaria donde hay teatro de objetos, danza, audiovisual, es una composición sonora propia. Es una obra que les va a gustar porque vas a ver muchas cosas en una sola propuesta escénica. Audiovisual, danza, teatro, de texto, para los más clásicos. Pero hay bastante exploración, que creo que es lo que también necesitamos en este lenguaje teatral. Obvio, no se la pueden perder porque solamente son 8 funciones. Vamos del 11 al 21 de julio en el Centro Cultural Pacífico. De jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Una obra con muchísimos lenguajes: teatro, danza, música original y multimedia.
Los esperamos. Sí.